Este es el ejército de Estados Unidos, la fuerza de combate más poderosa, pero detrás de su imagen de fuerza, ha estado luchando con una crisis que cada vez es más preocupante. Nadie quiere unirse. Mira esta gráfica de miembros en servicio activo del ejército a lo largo de las décadas. Es un descenso continuo, pero no todo es desesperanza. De hecho, desde 2024 en realidad ha comenzado a recuperarse. Entonces, ¿cómo está sucediendo esto realmente? Bueno, para entender eso, primero necesitamos entender por qué el ejército ha estado teniendo problemas con el reclutamiento desde el principio. Y créelo o no, esto comenzó hace mucho tiempo. Durante gran parte de la historia de Estados Unidos, el ejército no necesitaba reclutar como lo hace hoy. La Guerra de la Independencia fue de voluntarios, pero en guerras importantes posteriores se usó reclutamiento obligatorio. La Primera Guerra Mundial tuvo 2.8 millones de reclutas obligatorios. La Segunda Guerra Mundial tuvo 10 millones. La Guerra de Corea tuvo 1.5 millones y Vietnam, de forma controversial, 2.2 millones de reclutas obligatorios. Pero todo cambió en 1973. La fuerte reacción en contra por el propósito poco claro de la Guerra de Vietnam, junto con el cumplimiento de la promesa de campaña presidencial de terminar con el reclutamiento obligatorio por parte del presidente Nixon, finalmente se hizo realidad. Desde aquí, el ejército de Estados Unidos se volvió completamente voluntario, iniciando la era del reclutamiento. Al principio, este nuevo sistema funcionó. La transición vino acompañada de un aumento salarial y se benefició de la estancación de los salarios en una economía débil. Los números de reclutamiento eran altos, pero por supuesto, estas condiciones no duran para siempre. El reclutamiento bajó a finales de los 70. Ahí vimos surgir anuncios interesantes, pero todo cambió drásticamente en los años 80. El ejército lanzó un nuevo eslogan: "Sé todo lo que pueda hacer", en el 81, y se convirtió en el eslogan de reclutamiento más exitoso en la historia de Estados Unidos, usándose hasta 2001, antes de ser relanzado en 2023. Ese año, Reagan firmó una ley para dar a los militares aumentos salariales del 10 al 17%. El momento fue perfecto. La Guerra Fría volvió a intensificarse bajo Reagan, y Estados Unidos se encontraba unido contra un gran enemigo, la Unión Soviética. Esto no era ambiguo como Vietnam, donde el propósito era incierto pero la amenaza comunista clara. Después, se renovó la Ley de Reajuste de los Militares. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Ley de Reajuste de los Militares fue increíble. Pagaba matrícula total, otorgaba estipendios y suele atribuirse la creación de la clase media estadounidense tras la guerra. Pero después, los beneficios se redujeron. Al menos hasta 1984, la Ley de Reajuste de los Militares de Montgomery renovó y reinició completamente el programa de beneficios. Si sirves, el gobierno paga tu universidad o capacitación. Por último, vimos que películas estadounidenses como Top Gun, Rambo y Government Issue Joe, o piezas de propaganda, se estrenaron en ese tiempo. Algunas hasta tenían programas animados en televisión. Los años 80 fueron una época dorada para el ejército de Estados Unidos. Los años 90 fueron algo similares, aunque menos exitosos. El fin de la Guerra Fría en 1991 eliminó el enemigo común, lo que llevó a una fuerte reducción de los presupuestos de defensa, conocido como el dividendo de la paz. Las cuotas de reclutamiento generalmente se cumplían, pero ya no había urgencia. El 11 de septiembre cambió todo con una oleada de patriotismo y deseos de venganza. Sin embargo, años después, ese impulso se desvaneció. Las guerras interminables en Medio Oriente, las grandes bajas y la ausencia de una victoria clara, transformaron el patriotismo en escepticismo, reduciendo drásticamente el reclutamiento. Además, transformó la imagen del ejército en una advertencia en vez de una oportunidad. Digo, todos vimos cómo trataban a los veteranos después de servir, incluso hasta el día de hoy. Y eso realmente nos trae al presente. En 2018, con la economía estadounidense creciendo como no lo hacía desde 2005, el ejército no alcanzó su meta de reclutamiento por primera vez desde ese año. La generación Z, como se les llama, está resultando mucho más difícil de reclutar. Esta generación de jóvenes ha recibido publicidad toda su vida. Esto está ligado al hecho de que han crecido en línea, donde pueden ver las verdaderas realidades de la guerra. Detectan mentiras más fácilmente que generaciones anteriores. Es por estas razones que el patriotismo está en un nivel históricamente bajo para esta generación. Al mismo tiempo, cada vez es más difícil para el ejército encontrar personas siquiera capaces de unirse en primer lugar. Déjame explicarte. Según el Pentágono, solo el 23% de los jóvenes de 17 a 24 años califican para unirse al ejército sin exenciones especiales. Esto se debe a obesidad, salud mental, dificultades educativas, antecedentes penales, entre otros. Así que no solo los jóvenes no quieren unirse, sino que, aunque quisieran, no hay tantas personas de dónde elegir.
La pandemia agravó la situación al cerrar escuelas y cortar una de las principales vías de reclutamiento. Mira, los reclutadores suelen pasar mucho tiempo en las escuelas, dirigiendo Junior Reserve Officers Training Corps, dando presentaciones, poniendo mesas en el almuerzo y reuniéndose con estudiantes. Esa es una de las principales razones por las que, entre 2020 y 2024, el número de personas que se enlistan en la preparatoria ha disminuido en un 36%. Esto no solo fue una pérdida de un año, sino que afectó varios años. Como el boca a boca y la influencia de compañeros son clave, perder una generación dificulta reclutar a la siguiente. Este problema se agrava aún más cuando vemos un periodo de tiempo aún mayor. En 1980, el 18% de los adultos en Estados Unidos eran veteranos. En 2022, solo el 6% y menos del 1% de los estadounidenses sirve actualmente en las Fuerzas Armadas. Con menos veteranos en la comunidad, los jóvenes tienen menos voces que puedan dar testimonio del servicio militar, es decir, si es que lo harían hoy. Pero la investigación no miente. El Instituto de Análisis de Defensa halló que la presencia de veteranos en una zona influye fuertemente en si alguien se alista. Esa es parte de la razón por la que las tasas de alistamiento son mucho más altas en el sur, donde el servicio militar sigue siendo una parte visible de la vida comunitaria. Esta gráfica muestra que el ejército no ha cumplido sus metas anuales de reclutamiento casi todos los años, y de 2021 a 2023 fue aún peor. En 2022, las Fuerzas Armadas tuvieron su nivel más bajo en 40 años, siendo posiblemente el año de reclutamiento más difícil desde que son totalmente voluntarias. El ejército no logró su meta de reclutamiento, quedando 15,000 soldados por debajo del objetivo de 60,000, es decir, un 25% menos. Mientras tanto, en 2023, el Departamento de Defensa dijo que las Fuerzas Armadas en conjunto no alcanzaron las metas de reclutamiento por 41,000 reclutas. Esto ocurrió cuando la Fuerza Aérea no cumplió sus metas de reclutamiento por primera vez en décadas, y la Marina por segunda vez desde 2021. Si vemos 2024 y 2025, las cosas han mejorado mucho. Quiero decir, dejaré que las estadísticas hablen por sí solas. En 2025, el ejército cumplió su meta anual de 61,000 soldados 4 meses antes de lo planeado. La Fuerza Aérea, la Fuerza Espacial y la Marina cumplieron sus metas de reclutamiento de 2025 3 meses antes. Los marines lo hicieron al final del año. Incluso la Guardia Costera logró su meta tras 7 años. Fueron de los mejores desempeños históricos de cada rama. Fue el mejor año de la Marina en 2 décadas. El programa de ingreso diferido de la Fuerza Aérea registró 19,000 personas, la cifra más alta desde 2012, solo por nombrar algunos ejemplos. Entonces, ¿por qué es esto? Bueno, como todo, hay un montón de razones. Primero, podemos empezar con la parte económica de todo esto. Echa un vistazo a esta gráfica. El salario militar subió al menos 4.5% por 3 años seguidos. Desde abril de 2025, los miembros enlistados de bajo rango, usualmente E1 a E4, recibirán un aumento extra del 10%. La cantidad que el ejército está gastando en sus bonos de alistamiento y reclutamiento también está aumentando cada vez más. El aumento en la compensación incrementa las tasas de alistamiento. Dado el aumento en la tasa de desempleo y la economía inestable, por decirlo menos, esto alimenta al ejército. Lo siguiente es que, francamente, el ejército está bajando sus estándares. Como mencioné, pocos estadounidenses podrían unirse. Así que la única forma de resolverlo es facilitar la entrada. Algunas de las cosas que se eliminaron eran estándares que eran ridículos desde el principio. Por ejemplo, quitar restricciones sobre tatuajes visibles, estilos de cabello y agilizar exenciones médicas, lo que excluía a muchos candidatos calificados por problemas menores. Otras eran más serias, como relajar restricciones sobre antecedentes penales. En 2024, el servicio otorgó 1,045 exenciones por delitos menores, frente a 895. En 2022, más preocupante aún, aprobaron 401 exenciones por delitos graves, cuadruplicando las 98 otorgadas en 2022. Se bajaron los estándares que antes eran clave para ser un soldado competente. En diciembre de 2022, la Marina bajó la puntuación mínima de su examen de ingreso, y en 2023, la Fuerza Aérea relajó sus límites de grasa corporal. La buena noticia es que, aunque bajaron los estándares, el ejército compensó con nuevas iniciativas, lo que explicaría su éxito reciente en reclutamiento. Déjame explicar. El ejército estableció el curso de preparación para futuros soldados después de no cumplir con sus metas de reclutamiento en 2022 y 2023, reconociendo que estaban rechazando a posibles reclutas que tenían un fuerte deseo de servir en el ejército de Estados Unidos.
pero que no alcanzaban por poco los requisitos académicos y de condición física. Quienes no cumplían estos estándares eran enviados hasta 90 días a Fort Jackson, Carolina del Sur, para entrenarse y poder calificar en una nueva ronda de pruebas para el alistamiento. El curso tiene más del 90% de éxito y ha sido de gran ayuda para el reclutamiento del ejército. En 2024, 1 de cada 4 de los 55,000 reclutas del ejército terminó el curso antes del entrenamiento básico. El programa ha tenido tanto éxito que la Marina estableció su propia versión de esto en 2023 conocida como el curso preparatorio para futuros marineros. Finalmente, se ha reenfocado la modernización para publicitar mejor nuevas oportunidades atractivas a reclutas potenciales. La Fuerza Aérea resalta aeronaves furtivas, tecnología hipersónica y radares avanzados. La Fuerza Espacial destaca su rol futurista contra amenazas espaciales. La Marina promueve la ingeniería nuclear, la robótica y los sistemas avanzados de barcos. El Ejército enfatiza la inteligencia artificial, la defensa cibernética y la guerra con drones junto a sus armas tradicionales. Para la generación Z, que tal vez no se sienta atraída por una vida puramente de infantería, estas oportunidades de alta tecnología hacen que el servicio militar parezca un sacrificio menos riesgoso y más bien una carrera profesional de vanguardia. Actualmente, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen 1.3 millones en servicio activo y 760,000 en la Reserva y Guardia Nacional. Tienen la tercera fuerza militar activa más grande del mundo, aunque cada rama tiene menos personal que en la segunda mitad del siglo XX. Aunque no se espera que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos crezcan mucho como en guerras anteriores, mantener su tamaño actual ya implica un gran esfuerzo. Cada año se requieren 150,000 a 200,000 nuevos reclutas solo para sustituir a quienes se van. Por eso ahora la prioridad no es cumplir al 100% las metas de reclutamiento, sino mantener suficiente capacidad de disuasión y respaldarla. La disuasión solo es efectiva si es creíble, y los problemas de reclutamiento importan, sobre todo al operar en 800 bases en más de 80 países. Aunque las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mejoraron el reclutamiento, aún es un problema a largo plazo. Menos jóvenes elegibles, menos veteranos para influenciarlos y menos estadounidenses que quieren servir. Por ahora, las cosas funcionan y eso es suficiente.